país, somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. Breve currículum del brigadier general Walter Martínez Alves. En 1976, siendo oficial de la Fuerza Aérea Uruguaya, por oponerse a la dictadura fascista que usurpaba el poder en ese país, es perseguido por sus ideas democráticas y se asila en la Embajada de México en Montevideo. Un año más tarde obtiene la ciudadanía mexicana. Egresa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, como licenciado en Relaciones Internacionales, y en el mismo instituto realiza el posgrado en Estudios Latinoamericanos. Realizó misiones internacionalistas en el medio de la aviación en Nicaragua y Guatemala, contra las dictaduras de esos países. Al tomar posesión, el gobierno del Frente Amplio de Uruguay se aprueba una ley de reparación a los militares que se opusieron a la dictadura y le es otorgado el grado de brigadier general de la Fuerza Aérea Uruguaya. En 2009 fue candidato a senador suplente por el Partido Comunista de Uruguay. Integra el movimiento de Solidaridad Nuestra América en la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, el Comité del Frente Amplio de Uruguay en México, Frente para la Victoria de Argentina en México. Bueno, pues recibamos con un fuerte aplauso a Walter Martínez Alves y con sus libros que nos viene a presentar. Muchas gracias, compañeros. Le doy la palabra. A ver, échamelo aquí para que tenga las hojas así de costadito. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Muchas gracias, compañeros, por haber sido invitados. El compañero Prigolini tuvo una emergencia que se inundó a la casa de su hija ya por Querétaro y se tuvo que ir. Anoche me llamó y no pudo venir, y no pude conseguir así en velocidad a otro compañero que me acompañe. Pero, digamos, generalmente hablamos 20 minutos cada uno, para no aburrirlos. Yo voy a hablar un poco más, 40 minutos, me cortan y después hacemos preguntas, porque si no tengo para hablar 3 horas con toda la información que tenemos aquí. Bueno, compañeros, aquí se trata de que estamos presentando un libro que se llama Del modelo neoliberal al saqueo, que continúa a otro libro que se llama Del modelo del gobierno popular al modelo neoliberal, que es el anterior. En ese libro anterior, bueno, se van a vender aquí uno por 100 pesos y dos por 150 pesos. Esto es de recuperación, acá no hay ningún negocio ni nada, es cooperación y el afán de ayudarnos a esta propuesta. Estos libros fueron a la Argentina también. Estos libros no hablan solamente de Argentina, ¿sí? Hablan de toda nuestra América, del imperialismo, y hablan de toda, sobre todo la agresión que tiene Venezuela en estos momentos. Bueno, compañeros, en el primer libro hablábamos que en el año del 89 al 99, una década, el gobierno de Argentina estuvo encabezado por Menem en 2 elecciones, que fue un desastre. Él decía relaciones carnales con el imperio, plenamente sometido a los dictados del imperio. Después de él vino De la Rúa y llegó a un extremo de una crisis enorme que el pueblo argentino se volcó a las calles a decir, digamos, que se vayan todos. Y de ahí hubo nuevas elecciones. Sin querer surgió una persona. A ver, compañeros, si se pueden callar ahí porque me distraen. Disculpen, estoy como maestro de escuela, pero ahí está. Es que me distraigo si no. Como somos pocos y no hay mucho sonido, y todavía la música ahora paró un poco. Pero entonces
se fueron todos y hubo elecciones y un personaje desconocido como Néstor Kirchner aparece en la escena política argentina y sucede que esta persona acomoda todas las irregularidades que hubo en los pocos años que estuvo, que después fue continuado por su esposa, la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, eso viene todo en el primer libro. En el segundo libro, ya la situación en Argentina se dio después del triunfo de la derecha, nuevamente en Argentina. Pero voy a decir previamente que está todo acá, pero esto es una síntesis de los logros tremendos que tuvo el periodo kirchnerista, que fue un periodo del compañero Néstor y 2 periodos de la compañera Cristina. Bueno, una de las primeras cosas que se hizo es la política de derechos humanos. Como ustedes saben, hubo 30.000 desaparecidos en Argentina por la dictadura militar. Se llegó a los 2 días de llegar Néstor Kirchner a la presidencia, dio de baja como a 60 o 70 militares torturadores. Eso abrió el espacio cómo venía la situación. Y, digamos, actualmente se terminó con 900 condenados a muerte. Por haber matado y por haber asesinado y torturado 900 condenados. Por supuesto que en el mejor trato, no como sin ninguna tortura ni nada, ahí están no solamente militares, sino doctores y jueces de todo tipo, 900. Es histórico que esto se haya hecho, porque aquí en México vemos que no hay ningún militar, por más masacres que haya, acusado ni siquiera con el pétalo de una rosa. Entonces quiere decir que es uno de los países que se hizo mayor justicia con respecto a los crímenes de lesa humanidad. Bueno, también se propició la igualdad y justicia como nunca. Yo creo que de los gobiernos de Argentina el mejor fueron los de estos 2 personajes históricos. Y no son revolucionarios, ellos nunca hablan antiimperialismo ni antioligarquía, pero los hechos fueron los que hicieron más por la clase obrera y los trabajadores. Se pagó completamente la deuda pública del Fondo Monetario Internacional. La defensa de las Islas Malvinas usurpadas por el Imperio Inglés. Algunos logros los voy a decir sucintamente, porque de cada uno debería hablar unos minutos, pero no lo voy a hacer así. Se anularon las leyes de punto final y obediencia debida, es decir, las leyes de amnistía que habían promovido Menem en su gobierno, fueron abolidas. Quiere decir que se empezaron a juzgar de vuelta a los crímenes de lesa humanidad. Moratoria de la deuda externa, de lo que quedaba, y a los fondos buitres, que eran unos fondos leoninos, que habían pedido los gobiernos anteriores. Cristina, en el tiempo de Cristina, hizo un arreglo a los efectos de pagar una parte, y ahora el gobierno de Macri se decide a pagar todo, comprometiendo varias generaciones en adelante el pago de esa deuda. Como acá el Fobaproa, una cosa parecida pero mayor todavía. Es decir, que reestructuración de la deuda externa. Aerolíneas Argentinas se entregó a los españoles, a Iberia. ¿Y qué pasa? Era un fracaso. Cristina Fernández nacionalizó la línea aérea y la línea aérea creció a grandes números, digamos, y grandes beneficios para la misma población. Fíjense, aquí tenemos los afores que lo utilizan las grandes empresas y los grandes consorcios financieros y bancos. Allá Cristina, allá se llama AFJP, Administradora de Fondos y Jubilación y Pensión. Fue nacionalizado por el Estado para que no hubiera especulación de los particulares. Programa de repatriación de los científicos argentinos que se habían ido. Hizo un programa para que los científicos que se fueron a Estados Unidos regresaran.
Ley de medios, eso es una cosa histórica. Se hizo un proyecto para que el 30% fueran para las empresas privadas, las radios y las televisiones. 30% para el gobierno y 30% para las comunidades y movimientos sociales. Esto apenas llegó Macri, lo derogó. Bueno, televisión abierta para todos y que allá son bien futboleros y antes del fútbol había que pagar. Ahora lo pusieron, en ese momento ya lo quitaron otra vez para todo el pueblo en la televisión abierta. Asignación por embarazo. Nuevo estatuto del peón rural, que los peones de allá del campo estaban totalmente a la buena de Dios. Restauración. Allá el Pemex se llama Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que estaba en manos de Repsol, una compañía española que lo único que era sacar ganancias. Cristina Fernández quitó la preponderancia y el 50% quedó para el Estado, cosa que el gobierno de Macri quiere devolvérselo a los españoles. Régimen laboral de las empleadas domésticas, que no están ahí a lo que le pague el patrón, tienen que, digamos, ellos se tienen que formalizar. Todas estas cosas, si no las quitó Macri, están en amenaza de quitar todos estos beneficios. Lanzamiento de un satélite propio. Restauración de los ferrocarriles. Las empresas que estaban quebradas se hicieron cooperativas que pasaron a manos de los trabajadores. Bueno, estos son algunos, una síntesis de el progreso que hubo como nunca para, digamos, el sector trabajador y, digamos, sin ningún beneficio extra para las oligarquías y los ricos. Eso es importantísimo. Ahora bien, en este libro, que es la continuación del primero, este libro fue después de que el 15 de diciembre de 2015 ganara Macri las elecciones. Bueno, ahora quiero decir esto, es muy importante, como aquí lo sabemos también, tenemos la experiencia, que los medios de comunicación, sobre todo en Argentina y acá en México, ni que hablar, acá en México la información la da Televisa y la da radio. La persona, no como ustedes que se trata de informar, la mayoría no sabe nada, llega adentro de las casas, las telenovelas, el fútbol, todas esas cosas, nos idiotizan, yo también me idiotizo con el fútbol, lo reconozco. Y entonces, ¿qué pasa? La información es totalmente sesgada. Si hablamos de Venezuela, por ejemplo, le preguntas a cualquiera, una dictadura, la gente está ahí en las calles muerto de hambre comiendo basura. Así se cree la gente. ¿Por qué? Porque también hay un énfasis en el gobierno de criticar a Venezuela, porque quieren achacarle que eso mismo va a ser López Obrador, cosa que no es verdad, pero estos se buscan cualquier pretexto para, digamos, hacer difícil que la gente pueda entender la realidad. En este libro hay un prólogo de Ángel Guerra que ustedes deben conocer, que es el compañero que escribe en La Jornada. El prólogo de este libro, le voy a leer algunas partecitas para ver cómo viene. Dice: la historia de América Latina y el Caribe experimentó un pronunciado giro hacia la independencia, la soberanía, la justicia social, la unidad y la integración de la década y media siguiente al ascenso de Hugo Chávez. Bueno, todo esto quiere decir que cuando Hugo Chávez vino, después vino Kirchner y Evo Morales, y hubo digamos una efervescencia en el sentido de ser progresistas, ser solidarios con los demás pueblos y la independencia nacional, quitar las cadenas atadas al imperialismo yanqui. Eso fue importantísimo. Se crearon instituciones como Petrocaribe, el ALBA, la UNASUR, la CELAC, que son 33 países sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. Bueno, todo esto se hizo en ese periodo. De la misma manera es necesario identificar los errores de estos gobiernos con el propósito de rectificarlos y evitarlos en el futuro.
como proponen los autores de este libro, y ahondar mucho más en los caminos hacia la construcción de una alternativa de neoliberalismo, que al mismo tiempo vaya preparando conciencia anticapitalista y socialista, unida a una base material que la sustente. Un error muy claro en este periodo es no haber dedicado un mayor esfuerzo a cambiar los hábitos de producción y consumo y la transformación de las conciencias mediante una esmerada educación política y militantes de masas. Tú puedes entregar 2 millones de viviendas, pero si no va acompañado de una concientización, eso dice, no, yo quiero una casa, ahora quiero otra cosa. La conciencia es importantísima. Y ahora que estamos a 100 años de la Revolución Rusa, nos damos cuenta que se fue deteriorando por la falta de participación de las masas en los procesos y la alta burocratización. Después del enorme esfuerzo que haber pasado lo que fue la Revolución de Octubre de Lenin, de ser un país enorme, medieval, donde no había ni arados, eran así de madera, con una población campesina, el 90% analfabeta, con un puñado el 10% de la clase obrera simplemente, se hizo la revolución social más grande de la historia del universo. ¿Y qué? Se construyó una potencia a la altura de Estados Unidos, a la altura de los países europeos, siendo uno de la conquista del espacio, la educación, las leyes sobre la mujer, empezaron en el tiempo de Lenin. No, ahora están hablando mucho de las leyes de la mujer. Las leyes de la mujer allá se dieron importancia de ese momento. La educación pasó a tener cero de analfabetismo. Y una cosa más importante, compañeros, que lo quiero decir, como lo dijo el mismo Putin, que ya es un sistema capitalista, pero aprecia cosas de la revolución. Si no hubiera sido por el Ejército Rojo, con un costo de 30 millones de soviéticos muertos, la derrota del Ejército Rojo contra la tropa nazi salvó a la humanidad de una esclavitud. No fueron los gringos que ganaron la guerra, fue el Ejército Rojo, y ahora mismo ellos lo tienen que reconocer. Eso lo tenemos que reconocer por más errores que haya habido en la Unión Soviética. Pero eso es importantísimo. Y otra cosa, la ayuda que le hicieron al pueblo de Cuba, a la independencia de todos los países del África. Esas cosas no las podemos despreciar, pese a los grandes errores, como dije, la falta de concientización y la burocratización, llegando a Gorbachev, que vendió, digamos, el Estado socialista al mercado, a ser un país más aliado de, digamos, de la globalización capitalista. Bueno, compañeros, aquí estas cosas, si ustedes compran el libro, van a ver los detalles. Los detalles que aquí habla Prigolini, por ejemplo, de varias cosas. Por ejemplo, está hablando que en un año se retrocedió un siglo después de la llegada de Macri. Dice, en un poco más de un año el gobierno de Macri se encargó de destruir todas las conquistas sociales logradas en los últimos 12 años de gobiernos kirchneristas. Atrás quedaron las falsas promesas electorales de pobreza cero, revolución de la alegría, empleos de mayor calidad y otras tantas mentiras que se permitió a la Alianza Conservadora Cambiemos, que se llama así, arribar al gobierno por solo una diferencia del 2% de la población. Todo esto con la gran propaganda que hubo en contra de la compañera Cristina, de los grandes medios de información, que es Clarín y sus televisoras, que abarcan el 95% de la propaganda, compañeros. Más que Televisa acá. Más que Televisa. Allá hay 2 o 3 periódicos pequeños que uno llama Página 12. Es casi imposible contrarrestar todo eso. Y así todo perdió por un 2% el candidato de Frente para la Victoria, que así se llama el partido de Cristina. Así fueron las cosas, compañeros. Voy a introducirme ahora en la parte mía, que abarca la parte internacional, y lo voy relacionando con las cosas internas.
Uno de la parte de relaciones exteriores, yo soy el que escribo, yo me dedico a las partes. Yo no soy argentino, pero también soy argentino como soy mexicano. Para mí, mi patria es la patria grande, la patria de Bolívar, o nuestra América, como decía Martí. Esa es nuestra patria. Si no conseguimos así, jamás nos vamos a desligar del imperialismo gringo, que lo que quieren es la división de nosotros. Bueno, la política exterior de Macri en consonancia con la contraofensiva conservadora de los gobiernos neoliberales de América Latina. Un cambio sustancial en la política exterior argentina en desmedro de la soberanía nacional. Bueno, cuando llega Macri al poder a fines del 2015, lo primero que hizo cuando habló en el Mercosur, que hubo una reunión, Mercosur, donde está Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, son 4 países. Ahí, y Venezuela, que ya estaba, empezó a tirar contra Venezuela, que había que quitar de Venezuela porque era una dictadura, que había gente, presos políticos. Los presos políticos de Venezuela, como Leopoldo López, son tipos que tienen antecedentes golpistas. Ya en el intento de golpe de Estado del 2002 contra el presidente Chávez, que duró 48 horas porque el pueblo lo sacó de la cárcel, junto con las Fuerzas Armadas ya transformadas, de eso voy a hablar después, ese tipo secuestró a el ministro del Interior. Ahora nosotros aquí hacemos un movimiento y secuestramos a Osorio Chong, así, una cosa así. Pero que dice que no, eso todavía sí lo dejaron en libertad. Después se organizó las guarimbas, que son movimientos vandálicos tipo nazi, tipo fascista, incendiando, matando gente e incendiando edificios públicos, escuelas, todo lo que se dé. Entonces lo encarcelaron, le pusieron 14 años y dice que es un preso político. Es un golpista, Entonces no tienen por qué dejarlo en libertad. Decía en ese momento Macri: pido expresamente por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela, porque en los estados parte del Mercosur no puede haber lugar para presos por razones ideológicas. ¿Qué ideológicas? Cantidad de gente que piensa al contrario, eso no hay ningún problema. Bueno, compañeros, así empieza la política de Macri a los 4 días de hacerse cargo del poder. Porque, compañeros, tenemos que saber que el eslabón más débil, no, porque sí es fuerte, ahí lo estamos comprobando, es Venezuela. Ni siquiera Cuba fue agredida todas las baterías están contra Venezuela. En Europa, los grandes reaccionarios, como estamos Fox, ese es uno de los primeros, Zedillo y Calderón, contra ellos. Todas las televisoras de aquí están contra Venezuela. Además de los gringos, ahora con Trump, que es la verdadera imagen del imperio, ahí no hay, maquillaje, es el imperio que es, con rasgos de racismo, con rasgos de nazismo, de fascismo, agresividad, belicosidad. Cuando entró ya el gobierno aumentó en $60.000 millones los gastos para armamento, para el complejo militar e industrial, que llegó como cifra récord de la historia $700.000 millones. Y ellos lo que desean en el complejo militar e industrial es después del petróleo, es la empresa, es la corporación más grande que hay en sentido de negocio. Ellos tienen que vender armas porque es un negocio, es el mejor negocio que tienen. Por eso tienen 900 bases militares desparramadas por todo el mundo, compañeros. Inclusive en Colombia, inclusive en Panamá, en Aruba y Curazao, que son bases de holandeses, ahí están también, y tienen la 4ª flota custodiando sus intereses en América Latina. Bueno, ese es el imperialismo, el peor enemigo de la humanidad, compañeros. El peor enemigo de la humanidad. Si nosotros no conseguimos eso, estamos mal informados y no podemos combatir algo si no combatimos al principal enemigo de la humanidad, aliado a las grandes oligarquías entreguistas como el gobierno de México. Jamás hubo en la historia, compañeros, en México
en México un gobierno tan sumiso y entreguista. Ellos no tienen patria. El Videgaray, una vergüenza, que no tiene ninguna experiencia en relaciones internacionales, que lo ponen ahí porque era amigo del yerno de Kirchner, del yerno de Trump, que se llama, no, me confundí porque el nombre es Kushner, sí, disculpa, no, por favor. Entonces, que lo ponen ahí por la amistad que hay, a ver si les queda algo de TLC. Que el TLC en realidad tiró abajo el campo de el TLC favorece a las corporaciones y a las grandes armadoras de carros. Nada más, no favorece al pueblo de México. Pero estos quieren eso. Esto, si fuera por ellos, pone una estrellita más a la bandera de Estados Unidos, como pasó con Puerto Rico. Un país que está quebrado, un país que el Trump y el imperialismo lo consideran de segunda categoría. Eso es lo que quieren para México. Seguro, con tal que ellos tengan negociados, como el de Aeropuerto Nuevo, el negociado más grande del mundo, hecho con sus corporaciones aliadas, los contratos de HL, de Hinojosa, todas estas cosas, el de Socavón. Así es como ganan y roban este gobierno que es contra Venezuela a muerte, junto con Perú, junto con Chile, toda la Alianza del Pacífico. Y la vergüenza que me da, el gobierno uruguayo, que fue elegido por el Frente Amplio de Izquierda, apoya a estos países contra Venezuela. Es una vergüenza. En la semana que viene va a venir el gobierno de Uruguay, Tabaré Vázquez. Ahí vamos a estar presentes para darle una carta y, si es posible, hablarle en la cara. Usted se contradice todos los principios de Frente Amplio, que son antioligárquicos y que son antiimperialistas, y que estamos por la defensa de la patria grande. Algunos que sí, vienen por la izquierda y se van por la derecha. Bueno, compañeros, en mayo del año pasado, el gobierno de Macri y el gobierno de Obama avanzaron en la concreción de los acuerdos. Cuando fue Obama ya, que es una blanca paloma a comparación de este Trump, de todas maneras sigue las líneas del imperialismo, porque los poderes que hay detrás de un presidente no es el presidente, los poderes tremendos que hay, como lo de petróleo, todas las corporaciones armadoras de carros y el complejo militar industrial principalmente. Por ejemplo, decía Obama, la Argentina es un buen ejemplo de un cambio que ha ocurrido en cuanto a las relaciones de Estados Unidos con los otros gobiernos. Está dispuesto a trabajar con Argentina en esta transición de cualquier manera que sea posible. Argentina con Macri, dice, está volviendo a asumir su posición de liderazgo en la región y en el mundo. Obama consagró a Macri como aliado privilegiado de Estados Unidos en la región. Con estas elocuentes palabras no cabe duda del cambio 180 grados de la política internacional de Argentina. Bueno, en estas conversaciones están planificando poner una base militar en Ushuaia, allá en el sur de Argentina, y una en la triple frontera de Brasil, Paraguay y Argentina, donde, sobre todo allá en Ushuaia, donde están cerca de las reservas más importantes del mundo de agua dulce. Bueno, una vez fue el rey de España ya a conmemorar un evento de la independencia, y este Macri arrepentido de los héroes que le dieron la independencia a Argentina. Es increíble este tipo que no tiene patria, no tiene nada, que tiene grandes negocios delincuenciales y su dinero está en los paraísos fiscales de este Macri. Dice, estoy acá tratando de pensar y sentir lo que sentirían aquellos héroes en este momento, en aquel momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, le dice el rey Juan Carlos, el anterior rey, de separarse de España. Es decir, que considera
que si estuviera San Martín y todos estos seres estarían arrepentidos de haber hecho la independencia de España. Fíjate, este tipo quiere estar todavía sometido a los intereses de España. Y el ministro del ministro de Hacienda de Argentina le dijo, perdón que le hayamos nacionalizado el petróleo, ya se lo vamos a regresar. Es decir, no tienen un principio de autonomía de nada, es vender y entregar todo. Son los más entreguistas que hay, entregan a la abuelita, a la mamá, todo lo que sea. Es una vergüenza tan sumisos, no puede ser. Después de todos los héroes, el sueño de Bolívar, de Martí, de San Martín, de Artigas, O'Higgins, todos estos les vale. Quieren entregar y ganar ellos y sus corporaciones aliadas. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Qué más? Otra cosa. Temer, ustedes saben cómo llegó al poder, con un golpe parlamentario contra Dilma. Formado ese Congreso con la mafia más grande que hay en América, peor que la de México, imagínense, ya no les digo nada, la mafia en el Parlamento. Entonces hicieron todas unas medidas para sacar a Dilma, que no tiene una sola prueba de corrupción, ni una. Y ahí está el presidente Temer. Bueno, cuando fue el golpe de Estado y asumió Temer, el primero en irlo a felicitar fue Macri. Ahí se juntan, ¿verdad? Dios los cría y ellos se juntan. Ahí estuvieron juntitos los dos diciendo, tenemos que sacar el ALCA, tenemos que sacar todo lo que se había integrado para afuera. Y tenemos que atacar a Venezuela, porque Venezuela es un mal ejemplo para todos nosotros, porque se quiere independizar. Ese es el mal ejemplo. Quieren ser independientes y ese es el mal ejemplo. Bueno, compañeros, en el Mercosur, desde que llegó Macri y llegó Temer, más cuando llegó Temer, decidieron expulsar a Venezuela del Mercosur. Y eso se hizo este año, con la vergüenza que el gobierno uruguayo, siendo elegido por la izquierda, votó por la expulsión de Venezuela. Una vergüenza histórica. Nosotros sacamos comunicados en la prensa y todo. Tenemos un comité de Frente Amplio acá. Una vergüenza histórica. Ahora cuando venga este presidente, el miércoles voy a tratar de decírselo en voz alta, así si no me da micrófono los gritos. Y si no, le vamos a entregar una carta. Pero así es. Porque la verdad que un gobierno elegido por la izquierda que haga eso es una traición. Y aquí pasa también, compañeros, esta Alejandra Barrales. Dime, ¿qué tiene de izquierda? ¿Qué tiene de izquierda? Creo que la pata y la mano izquierda. Y no sé si el corazón lo tiene la izquierda o lo tiene la derecha. La verdad que es una vergüenza. Y así hay cantidad de conversos. Yo prefiero hablar con un derechista de siempre que con un converso porque se va por sus intereses. Así es, compañeros. La formación que tuvimos esperanza, como fue el PRD, todos tuvimos esperanza cuando Cuauhtémoc Cárdenas quedó deteriorado en un partido más aliado a la oligarquía y al poder del PRI y del PAN. Ustedes lo saben mejor que yo eso, no se los voy a explicar. Otra cosa, compañeros. Este Macri fue a visitar a Trump, pero antes, para ver cómo está la situación en América Latina, antes de que fuera Macri a visitar a Trump, porque se desesperan por visitar a Trump, se desesperan, fue el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Entonces fue allá y miren lo que dijo este sátrapa, si no es vergonzoso. Pero es la idea, quiero decirlo porque es la idea que tienen estos entreguistas. Lo más significativo de este día en Estados Unidos fueron sus lamentables expresiones, eso lo escribo yo, que emitió durante su presentación en la Universidad de Princeton. Y dice así, entre comillas,
Estados Unidos se enfoca en aquellas áreas donde hay problemas como el Medio Oriente. Sin embargo, no invierte mucho tiempo en América Latina, pues es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombra y no genera ningún problema. Pero el caso de Venezuela sí es un gran problema. Fíjate, hay que estar como perritos simpáticos dormidos en la alfombra para que los gringos decidan todo lo nuestro. Es una vergüenza que haya tiempo así, gente así. Si estuviera Mariátegui, aquel famoso comunista que dijo ni copia ni calco para el socialismo de las ideas de Lenin y Marx, se muere otra vez si se levanta. Pues es una cosa imperdonable. Y la compañera Delcy, que en ese momento era la ministra de Relaciones Exteriores, que nosotros acá, la idea del compañero Ángel Guerra y mía, cuando estuvo acá en México, en Cancún, por su oposición a la OEA, del mercenario, que también paisano mío, Almagro, vendido al imperio, peón del imperio, le pusimos la canciller de la dignidad, emulando a Raúl Roa, a que cuando expulsaron a Cuba el 62, la exposición digna de canciller Roa le pusieron el canciller de la dignidad, y nosotros le pusimos a una mujer la canciller de la dignidad. Y dice, mira lo que dijo: la respuesta del gobierno de Venezuela nos hizo esperar. A través de la canciller de la dignidad, ya se lo había dicho así, Delcy Rodríguez, con toda lógica y en forma apegada al sentido de las propias expresiones del presidente peruano, lo tildó de perro simpático del imperio. Perro simpático del imperio. Ese es el nombre y le queda corto. Porque los perritos, la verdad, le tenemos cariño y nos ayudan a cuidar, a vigilar y todo. Esto es peor que un perro. Un perro es un animal. Y yo creo que los animales jamás son tan depredadores e injustos y criminales como puede ser un ser humano. Y ahí lo vemos todos los días. Bueno, después fue con Trump y lo despreció, porque este Trump desprecia a todo el mundo. Ya echó a 12 o a 13 colaboradores de él, se los corrió. A él corre cualquiera. Y le dijo, porque viene a proponer la venta de limones, y Trump le dice a Macri: tú vendes limones, yo me preocupo de la política. Es decir, tú vendes limones, yo me preocupo de la política de Estados Unidos y la tuya también. Eso es lo que quieren. Bueno, entonces, compañeros, ahí van las cosas. Como voy de tiempo. 53. Y bueno, me voy a apurar. ¿Cómo hacemos, compañeros? ¿Cuántos minutos quieres para que porque tengo muchas cosas para ordenar las cosas? Generalmente damos una hora, entonces igual si vas unos 10 minutos. No, yo te dije 40, no una hora. Yo me doy una hora, pero... No, es que es unos 10 para Unos 10 minutos, sí, amarro entonces, sí. Bueno, compañeros, esta cuestión sobre Venezuela, voy a lo bueno, no es una cosa que aislada ni nada. Así que, bueno, vamos a ir en Venezuela, ¿no? No, esto es una estrategia que está documentada en un documento que se llama Venezuela Freedom 2, que está en un documento que salió en un librito, lo investigaron el Servicio de Inteligencia de propia Venezuela. Bueno, está a cargo del Comando Sur el almirante Curtis. La primera fase de esta operación había sido desarrollada por su predecesor, el general John Kelly, que es el jefe de gabinete ahora de Trump. Entonces, ¿qué decía? Fíjense nomás, uno de los puntos, el que está entre comillas, es un documento que está traducido del inglés, de lo que yo tengo también el documento en inglés. En el plano internacional hay que insistir en la aplicación de la Carta Democrática tal como lo hemos convenido con Luis Almagro, secretario general de la OEA.
etcétera, 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 y con la complicidad, y empieza a nombrar a Vicente Calderón, Vicente Fox, Felipe Calderón, Sebastián Piñera de Chile, Fernando Larrúa de Argentina, Eduardo Frei de Chile, Álvaro Uribe de Colombia, etcétera, etcétera. Esa es una componenta de derechistas fracasados expresidentes. Pero bajo el enfoque de cerco y asfixia también hemos acordado con los socios más cercanos de la MUD, que es el Movimiento de Unidad Democrática de Venezuela, la oposición, utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza, convocar eventos, movilizaciones, interpelar a los gobernantes, negar créditos, derogar leyes. Es decir, quisieron hacer algo parecido a lo que hicieron con Chile. Acaparar los productos, tener la propaganda en sus manos, porque en Venezuela el 90% está en manos de la derecha. Eso es lo que quisieron hacer y no han podido, compañeros, porque en las últimas elecciones, al nombrar la Asamblea Constituyente el 30 de junio, se ganó con 8 millones de electores. Y las gubernaturas recientes, ahí es electrónico, ahí no hay fraude. Ahí no hay fraude. Y estos de Perú y de México, digo, queríamos una auditoría. Dice, no, el presidente Maduro dijo, yo quiero la auditoría. Vengan acá y acá está la auditoría. Es un mecanismo electrónico que es imposible de burlar. Ganaron las de 23 estados, ganaron 18. Y el 54% votó por el chavismo. Pese a las condiciones que están viviendo provocadas, por los sectores oligárquicos que acaparan los productos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que en la parte militar, fíjense bien ustedes, en la parte militar no la dejan de lado. Lo que ellos quieren hacer, hemos impulsado para disuadir y ganar adeptos en sectores institucionalistas. Existe una alta probabilidad que los mandos del ejército, identificados con el chavismo duro, ofrezcan resistencia. Pero vamos a tratar de... Ellos lo que quieren buscar y quisieron buscar fue un Pinochet que se hiciera cargo de las Fuerzas Armadas y diera un golpe de Estado. Allá en Chile estaba Pinochet y los camioneros paralizaron el país y dieron golpe de Estado. Pero la visión que tuvo Chávez, y más a partir del intento del golpe de Estado de 2002, transformó las Fuerzas Armadas totalmente. No solamente en armas. Las armas fueron compradas en Rusia y en China. Cambiaron la doctrina y se llama Doctrina Bolivariana de Defensa, no Doctrina Soberana Nacional como fueron todos los ejércitos ocupando sus propios países y sus propios coterráneos como fue en el Cono Sur. Entonces, esta visión que tuvo Chávez fue magistral. Se transformó ideológicamente y en términos militares la hipótesis de conflicto es el enemigo más probable. Y la hipótesis de conflicto de la Fuerza Armada Bolivariana es el enemigo principal, es el imperialismo yanqui, no nuestros países vecinos. El imperialismo yanqui es el enemigo de la humanidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta, compañeros. Para ser de izquierda, hay algunas razones, porque de izquierda son todos, PRD, la Barrales, los chuchos, todos son de izquierda. Que se preocupan más que igualdad de sexo, que está muy bien, todo lo que tú quieras. Pero hasta ahí llega su izquierda. En la parte económica, bueno, están aliados con el PAN ahora, imagínense. Pero el verdadero izquierdista tiene que pensar que el imperialismo es el peor enemigo de la humanidad, aliado a las oligarquías nacionales. Bueno, entonces no lo pudieron hacer esto. Y tampoco lo pueden hacer porque dicen ellos mismos, tratamos de que intervenir también con las milicias. Las milicias son casi 700.000 compañeros que están listos para defender la patria. Milicias populares, que son como el doble o el triple de las Fuerzas Armadas regulares. Eso es importantísimo, compañeros. De todas maneras, siguen haciendo vuelos de espionaje en los lugares de los centros militares y de gobierno. Están desesperados por hacer esto. Pero, compañeros, digamos, ellos también están pensando en la opción militar.
esto la Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López, estuvo en Miami junto con Almagro, junto con Uribe, que es un reaccionado de extrema derecha aliado al narcotráfico de Colombia, pidiendo la invasión. Después fue la Tintori con Trump y con Pence, Marco Rubio, que es un revolucionario, contrarrevolucionario cubano, también a pedir la intervención. Esta gente no tiene vergüenza. Pero ahora, recientemente, ustedes se habrán informado que el mismo Trump dice, no descartamos la opción militar en Venezuela. Ahora, está bien difícil porque ya hay un pueblo convencido y hay unas fuerzas armadas también armadas y convencidas con una doctrina antiimperialista. También Evo Morales allá puso una escuela militar antiimperialista. Si no transformamos las fuerzas armadas, estamos mal. En Chile siguen las mismas fuerzas armadas pinochetistas. Siguen. En Uruguay no se ha tocado nada tampoco. En Argentina se tocó un poco. Pero ahí siguen. Si no cambiamos las fuerzas armadas. Es decir, el pueblo armado junto con el pueblo armado con una alianza cívico-militar, es muy difícil que los gringos entren. Los gringos van a entrar en Granada, en Panamá, pero no se animan a entrar a otro lado. Yo lo veo difícil que hagan una invasión, pero serían unos costos en sangre tremendos. Pero Trump es capaz de todo, porque nunca la humanidad estuvo en peligro de destrucción masiva, como la amenaza de Corea del Norte, todo esto. En lugar del diálogo quiere confrontar y confrontar. Él se cree que es el dueño de una empresa, el mundo. Está jodido porque los gringos ya el 70% lo repudia. Nunca pasó eso, porque los gringos generalmente apoyan a su presidente. Bueno, compañeros, para ir terminando, podemos decir que la defensa de Venezuela es la defensa de nuestra patria grande. Tiene errores Venezuela y seguro que los tiene y los va a tener. También tiene errores Cuba, que ahora también Trump se tiró contra Cuba para poner otras medidas, lo que había avanzado con Obama. Entonces, estamos en una lucha de clases a nivel internacional. ¿Qué pasa? Perdón, tenemos un operativo que está sucediendo en estos momentos aquí en el área. Están levantando a las personas, pues supongo ambulantes. Los están levantando con todas sus cosas, perdón. ¿Y nosotros somos ambulantes o no? A ver si no nos quieren venir a levantar, porque también somos medios ambulantes, pero sí creemos que se debe hacer la defensa de los espacios públicos y que es parte de lo que nos están haciendo en este país. ¿Qué hacemos? Pues realmente estamos transmitiendo en este momento en vivo vía Facebook. Es una manera también de hacer saber que este tipo de cosas suceden y pues vamos a continuar con el evento, pero sí queremos hacer la denuncia que en este momento aquí enfrente del centro escolar pues están levantando a personas que estaban vendiendo algunas cosas. Y pues continuemos con el evento. Bueno, gracias compañera. Nosotros queremos concluir, ya después estoy abierto a las preguntas. Esto es lo esencial. Tenemos que defender a Venezuela, defendemos a México. Tenemos que repudiar al gobierno entreguista de México. Es una vergüenza con toda la solvencia que tenía, inclusive en época del PRI. Digamos, desde el punto de vista del prestigio internacional que tenía México. Fue el único país que no rompió con Cuba. Eso es importantísimo. Bueno, hasta acá me quedo, compañeros, y ya están con la atención de los que van a venir acá. A ver si... No, para nada. Muy bien, Walter. Pues bueno, compañeros, quienes gusten preguntar algo, estamos aquí en... 19:40. Por favor, compañeros, ¿quién es más? Que luego ya cuando estamos a punto de terminar la ronda de preguntas,
ya llega alguien que se le ocurrió en ese momento preguntar. Entonces, si nos hacen el favor de una vez, por favor, ¿ya? Bueno, precisos, por favor. Muchas gracias por todas sus aportaciones, excelente exposición de lo que representa el neoliberalismo. Muchos lo tenemos claro y precisamente por eso llevamos a cabo este tipo de conferencias. Tenemos claro que el verdadero izquierdista debe tener, ahora sí que tener claro que el peor enemigo, lo que usted comentaba, el peor enemigo de la humanidad es el imperialismo. La pregunta va en este sentido. Los partidos, hay partidos de izquierda que están incorporando, un partido de izquierda que está incorporando a sus filas, abriéndole las puertas a políticos que han sido comparsa del neoliberalismo, entregando la riqueza de la nación, contaminando los suelos con el llamado fracking, con la privatización del agua, entregando el petróleo a empresas transnacionales, etcétera, etcétera, que han llevado a la población a una condición de indigencia. Muchos mexicanos viven en ese estado. ¿Qué opinión tiene usted de esos partidos que hacen, que les abren las puertas a los que se supone que estamos luchando con esos entreguistas y les abren las puertas a esos partidos? Gracias. Sí. Bien, compañero. Buenas tardes, señor Walter. Buenas tardes a todos. Tengo dos preguntas. Uno, la apatía política de algunos mexicanos y latinoamericanos es su aliado del imperio estadounidense para seguir con su hegemonía en la región. Dos, es cierto que también Estados Unidos quiere instalar baterías de cohetes y cañones por Oriental para tener controlado a México y el resto de Latinoamérica por sus recursos como el agua y el resto de los recursos naturales. Nada más. Bueno, pues muchas gracias. También hemos visto en otras conferencias la postura del compañero Ángel Guerra, el compañero Walter Martínez, acerca Prigolín y otros, de esta idea que a mí me parece muy importante, de que también en México los que formamos parte de una izquierda no tenemos esa, en estos últimos años, esa idea de América Latina, como que incluso hubo, por ejemplo, cuando se ataca a Venezuela, partidos mismos, ya no digamos el PRD, ¿no? Pero Morena mismo están calculando políticamente, ¿no? Entonces a mí me parece gravísimo el hecho de que como que dicen, bueno, es que si le están pegando a un hermano, pero pues como no me conviene y a lo mejor no me conviene solidarizarme, y entran en el cálculo político. Yo sí quisiera que nos dijera cómo ven eso desde América Latina, si siguen viendo, aquí nos preocupa mucho, ¿no? Que un Andrés Manuel, los dirigentes de Morena, hay otros que sí lo plantean claramente, como de un Díaz Polanco, por ejemplo, que anda en Venezuela, pero como que la oficialidad de estos partidos no dan el paso, y yo creo que eso es peligrosísimo, porque al final de cuentas, pues ya ni siquiera por sobrevivencia propia, que no es el asunto, la cosa es el internacionalismo en realidad, pero pues ya ni siquiera podríamos decir, si tú no defiendes a tus hermanos, pues a ti también te van a patear y te van a hacer polvo. Entonces nosotros nos preocupa mucho de que a nivel, y ahí sí no creo que sea nada más un problema de la dirección de un partido, sino que dentro de las mismas bases de Morena también vemos muchos compañeros que están en contra de las reformas, etcétera, etcétera, pero tienen una desinformación tremenda acerca de lo que es el proceso de Venezuela, y no hay una defensa como en su momento fue de Cuba. Yo siempre les digo a los compas, imagínense a un compañero en los años 60 de izquierda que no defendiera a Cuba y se hubiera dicho de izquierda, ¿no? Pues aquí sí tenemos mucha gente vergonzante
que es supuestamente de izquierda, pero andan calculando para que no me vean feo porque defiendo al terrible dictador Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, quisiera yo una opinión del compañero. La tengo. Les digo que se vengan hacia acá por varias razones, y aquí están enfrente. Bien, nos quedamos en la época después de la Revolución Soviética, en que el imperialismo era la última etapa del capitalismo. Y pues se oye muy bonito, ¿verdad? Pero resultó que no, que surgió el neoliberalismo y la desaparición de la Unión Soviética. ¿Qué futuro nos espera en ese sentido? ¿Se acabará el neoliberalismo? ¿Será otra última etapa? ¿O va a venir otra última etapa del capitalismo? ¿Cómo ve, profesor? Gracias. Hablaba usted al principio de un punto que me parece fundamental y es el proceso de concientización social. Pero aparentemente en partidos como el de Morena, la concientización social es un proceso que se va a dar después de la toma del poder. A mí me parece, y quisiera saber cuál es su opinión, porque me parece que este es un proceso que debe darse antes, durante y después. De lo contrario, no se va a alcanzar a construir las condiciones necesarias para que la gente tenga esta conciencia tan requerida para la transformación del planeta y para acabar con el sistema neoliberal. Quisiera en ese sentido su opinión. Estuvimos en una conferencia en la Ibero y había un señor planteando ahí la situación de una comparativa económica, que yo supongo que las cifras las sacó de Televisa, ¿verdad? Y decía que había países, que todo este bloque de América del Sur, que habían construido gobiernos un poco más a la izquierda, no habían tenido económicamente tanto repunte como países, no sé, puso por ejemplo a Costa Rica, ¿no? Perú, diciendo y argumentando que entonces pues realmente como que no era muy necesaria esa vía, ¿no? Yo creo y difiero mucho en ese sentido, no sé qué elementos nos pudiera usted aportar en ese sentido. Y la otra que la mencionó pero no la concluyó es sobre las Fuerzas Armadas ya transformadas, y me parece que es un asunto fundamental porque además nosotros aquí en México estamos a punto de una ley que tiene que ver precisamente con la probabilidad de la militarización de nuestro país, aunque ya estamos viviendo una militarización no legal, pero que es existente y palpable, ¿no? Buenos días, compañero Walter. Dale. Muchas gracias por la conferencia. Tengo dos preguntas. La primera es, bueno, antes como da el pequeño contexto, nos habla sobre el modelo neoliberal, ¿no? Sobre el saqueo que se está realizando en América Latina. Creo que es fundamental identificar al enemigo, ¿sí? Pero que también es fundamental identificar a nuestros amigos, a nuestros aliados. Y parece que esa es una tarea y un gran desafío que tenemos actualmente en América Latina. Me gustaría saber cuál es su concepción de un verdadero partido político de izquierda, cuáles serían sus características, ¿sí? Y por otro lado, ¿cuál es el papel que debería de jugar una revolución de conciencias, una revolución cultural? Nada más, gracias. Buenas tardes. Yo quiero hacerle dos preguntas. Una, en relación al presidente de Morena, López Obrador. Actualmente su posición como que se empieza a ver muy ambigua al aceptar gente que no es de izquierda, ¿no? Y además, en relación a un comentario que oía de un politólogo o alguien que estudia esto de la política, que decía que López Obrador, por su trayectoria y por lo que está haciendo, que no es de izquierda, que a lo mucho será de centro, y si no, lo calificaría como de centro derecha.
¿no? Entonces, ¿cuál es su postura en relación a eso, ¿no? Y realmente lo que dice la América para todos, ¿cuál es su punto de vista? ¿Por qué no se ha llegado a dar, aun cuando en algunas etapas ha habido gobiernos de izquierda o de tendencia hacia la izquierda? ¿Por qué no se ha podido llegar a dar la etapa de que realmente toda América o toda Latinoamérica salte hacia ese lado y se oponga como bloque al imperialismo yanqui? ¿Ya? La última, señor Walter. La última, señor Walter. Bueno, ahorita que están comentando lo que dicen ser lo que debe ser la persona que es de izquierda, salió a comentario lo que sucedió en el socialismo europeo, lo que vendría siendo la Unión Soviética. Comentaba el compañero que en los 60s, ¿no? Alguien que se dice de izquierda era pues impensable que no defendiera a Cuba. Ahora, si tú ves a alguien de izquierda que señala algo del presidente Chávez o principalmente ahorita de Maduro, no lo considerarías de izquierda tal vez. El compañero Walter dice, no, se derrumba el socialismo porque hubo errores. Yo considero que no porque señales errores del señor Maduro no dejas de ser de izquierda. Debemos señalar los errores que cometen gente que está en el poder. Porque yo veo gente que simpatizó con el presidente Chávez porque le dijo, bueno, aquí lo decían, porque le mentó la madre al presidente Bush. No le mentó la madre, le dijo donkey 2 veces. Entonces, por ese simple hecho, tú ya te alías a esta persona y consideras que todo lo que está haciendo está bien. Yo creo que no. Hay que señalarle los errores a cualquier persona que esté en el poder y comete errores. El compañero dice, hubo errores en el socialismo. Considero que es importante que se divulguen a la gente de izquierda qué tipo de errores. El socialismo europeo en la Unión Soviética se derrumbó por la dictadura despiadada de Stalin. Mucha gente desinformada dice, ahora en Rusia la gente se muere de frío, antes no. Considero que está desinformada porque en el invierno de 1932 a 33 en la Unión Soviética hubo hambruna y Stalin le negó la ayuda humanitaria principalmente a Ucrania. Stalin deportó a los propios agricultores de la Unión Soviética. Eso ni Hitler lo hizo. Deportó 5 millones al Gulag soviético, a los campos de concentración, campos de trabajos forzados. Ni Hitler hizo esas cosas. Que su propia clase campesina los mande a Siberia, 5 millones de personas, que en el puro traslado muere una cuarta parte de personas. Stalin implantó una dictadura despiadada. No existió la dictadura del proletariado, lo que existió fue la dictadura de la burocracia. Entonces, esos errores son unas cosas enormes. Entonces, si tú eres de izquierda y ves lo que realmente sucedió en la realidad, pues debes de tomar conciencia y ver qué camino tomar. Aplaudir por aplaudir a alguien nada más porque se dice de izquierda, pues creo que es un error. Debemos de ver bien qué es lo que hacen en la realidad. No nada más aplaudir porque le dicen al presidente de Estados Unidos perro del imperio o cualquier tipo de ofensas. Tenemos que saber bien, difundir bien qué fue en realidad el socialismo. ¿Por qué no funcionó? Bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Bien, pues bueno, la última pregunta la hago yo. Conforme a lo que estaba comentando el compañero que acaba de pasar, pues bueno, nada más pensemos en el genocidio de Ruanda, que fue ocasionado precisamente por el capitalismo. Pensemos en el régimen del apartheid, que fue de derecha, de Sudáfrica, que ese sí también tuvo millones de muertos. O sea, no ¿y por qué? A la caída de la Unión Soviética, el régimen del apartheid, que sería apartheid, porque es un vocablo holandés, ¿por qué? Al final de cuentas, cae el apartheid a partir de la caída de la Unión Soviética, que tiene mucho que ver con los diamantes
que había en Sudáfrica. Entonces, a veces tenemos más muertos por parte del capitalismo que del socialismo. Hay que también siempre ser justos en esa situación. No estamos, el capitalismo no ha llevado a este país a ser de primer mundo, ¿no? Ha llevado al saqueo. Pero bueno, a lo que iba, compañero, y bueno, con el foro de geopolítica y la resistencia de algo que comentaba la compañera Elisa. Es cierto, la situación de Costa Rica no se ha tomado mucho en cuenta y porque, pues si bien es engañoso el hecho de que Costa Rica no tenga ejército, pero la ayuda militar totalmente viene de Estados Unidos, entonces ese engaño y ese crecimiento no existe como tal. Y eso es algo importantísimo que sí me gustaría que lo aclarara, más que nada porque no en Costa Rica se han dado crecimientos de bases militares y toda esa zona ha sido muy acordonada precisamente para también tirar al régimen de Nicaragua. Entonces sí es importantísimo que nos hablara sobre la situación estratégica de Costa Rica. Bueno, pues bueno. Ahí. Ya son muchas preguntas, compañeros. Voy a tratar de resumir. También yo voy a dar algunas opiniones mías personales. No se crean que yo sé todo, ni todo, para nada. Estoy aprendiendo todavía los años que tengo. Bueno, compañeros, voy por las primeras. Con respecto a Morena, que habló, fue una compañera. Bueno, yo opino casi igual que ella, que esta compañera. Porque la verdad que están a Salgado Macedonio, están a Zoe Robledo, está a Miguel Barbosa, que quiere ser gobernador acá en Puebla. Estos tipos estuvieron con el pacto. Estos tipos estuvieron con el pacto con el PRI y el PRD, inclusive algunos, por ejemplo, me acuerdo, Miguel Barbosa, que estuvo contra la CENTE. Entonces, eso es lo peligroso. Y el pragmatismo de López Obrador, a veces lo critico. Yo tengo una crítica severa en ese aspecto. Coincido totalmente con la compañera que habló en la primera pregunta. Eso es lo que tenemos que luchar adentro, porque si no, digamos, el mismo Monreal es un oportunista, compañeros. El mismo Monreal es un oportunista, él quiere su lugar y que llegue a la presidencia. Y también lo que le dice López Obrador, le dice, tú estás con los cambios, está por los puestos. Pero también que tampoco vamos a mendigar que él esté aquí, si sabemos que él es un oportunista. Inclusive la política que hizo en la delegación Cuauhtémoc no es del todo transparente, compañeros. Tuvo problemas de dinero, problemas ahí de mordidas y todas estas cosas. Entonces, si vamos a contar con esa gente para construir el país, estamos fregados. Entonces, yo voy a llevar a mi empresa, como hice yo tengo una empresa de venta de refacciones, y llevaba empleados y me robaban. Y me dijeron, ten cuidado, yo digo, no, pues trabaja bien, vamos a reformarlo, y me robaban. Yo compraba las cosas en Estados Unidos, las refacciones de aviones, y ellos lo vendían por otro lado. A mí mismo me pasó. Es decir, que tenemos que ser un poquito precavidos en ese aspecto. Entonces la crítica yo la comparto con la compañera. Bueno, apatía política. La apatía política se da precisamente porque nosotros, la mayoría de la gente, también hay una tendencia así, todos los políticos son iguales, todos son iguales, todos, inclusive López Obrador, todos son iguales. Y hay una apatía, yo no creo en los políticos porque son todas mentiras, ganan millones, es verdad. Eso también, yo entiendo a esa gente, pero el peor error, si nosotros nos quedamos apartados, la mafia de poder, digamos, si no vamos a votar, porque ahí está la vía de no votar también, es más fácil. La lucha la tenemos que hacer, sé que es inmensa lucha y a lo mejor perdemos, pero no es peor lucha que la que no se hace, compañeros, si están así, tranquilos mientras están matando gente por ahí, si están robando todo. Yo creo que mejor luchar en lo que podamos. Algún día la lucha va a dar frutos. ¿Cuánto costó la independencia de México, compañeros? ¿Cuánto costó derrotar a la Edad Media, al feudalismo? 1000 años se dieron. De capitalismo llevamos 250, 230 años. La lucha es tremenda. Además, la lucha contra el enemigo más grande de la humanidad, la potencia más armada del mundo, que tiene bases militares, tiene más que
del doble de todos los países juntos, inclusive Rusia y China y todos los países en punto de vista de armas. Entonces, dice, imperialismo, apatía política. Dice, bueno, otra crítica que le hacen a AMLO con respecto a Venezuela. Yo lo hice la otra vez en la Embajada de Venezuela. Vino el compañero Abad, que es de Morena, y yo le dije, ¿cómo es posible que AMLO ponga que no quiero ser igual a Trump y a Maduro, poniéndolo como si fueran lo mismo? Ahora, en algunas veces yo lo vi en un reportaje que le hicieron León Krause, que creo que fue allá en Estados Unidos, o aquí, que dijo, bueno, ¿considera que hay más democracia en Venezuela o en México? No, en Venezuela hay más democracia, por lo menos hubo elecciones y ahí ganan, porque aquí me robaron las elecciones. Y además, en Venezuela hay influencia del exterior. Entonces yo no me meto a hablar de Venezuela, eso lo dijo bien. Pero la misma pregunta, dije, ¿usted qué opina de la libertad de los presos políticos? Sí, yo estoy de acuerdo. Y también a Leopoldo López. Sí, también a Leopoldo López. Digo, que se informe. Nosotros hicimos un comunicado, Movimiento Nuestra América, con todo respeto. Deje, infórmate. ¿Cómo va a decir que un preso político, un tipo que estuvo en un golpe de Estado, en el primero, y estuvo responsable de muertes y muertes que hubo en las guarimbas de 2014? Entonces, eso lo dijimos con todo respeto, porque nosotros tenemos el respeto por López Obrador. Podrá estar equivocado, pero creo que de todos, el que tiene mejor intención, y no es un tipo que se dedica a robar. Yo creo que tiene otros fines. Pero también para esto, de la apatía, lo que decíamos, inclusive con los gobiernos, como fue en la Unión Soviética y como es en Venezuela, y es en Bolivia también, hay que dar formación política. Si no hay apatía, si no formamos conciencia política, estamos jodidos, compañeros. Eso lo decía Leonardo Boff, también el gran... Yo soy ateísimo, pero también comparto mucho de los curas, e inclusive admiro también parte al Papa Francisco actual. Entonces, no por ser ateo uno quiere decir que no tomen los seres humanos, aunque no crea en Dios, pero sí creo en los hombres. Bueno, entonces, formación política es fundamental, y eso es lo que no se hace en los comités de Morena. En los comités de Morena la formación política es cómo se pone para que no te roben las elecciones, controlar las boletas y estar ahí. Eso es formación política, estoy de acuerdo. Pero si no vemos y no damos una idea integradora de América Latina, que eso sí falta. Ahora, el compañero Díaz Polanco, amigo mío, ha ido a conferencias. La JCOL, cantidad de conferencias. JCOL fue una de las más importantes en la libertad de los 5 presos cubanos, digamos. Pero tengo entendido que dijeron que en parte yo doy un poco la razón. Vamos a bajar el asunto de Venezuela, porque la sacaron en una conferencia que yo la convoqué, a JCOL dando una conferencia a favor de Venezuela, y toda la derecha está diciendo, no ves que son lo mismo que Venezuela. Bueno, está bien bajar, pero tampoco ponerse en contra. Que no, Venezuela no. Bueno, yo estoy de acuerdo que estén tranquilos, pero no comparar a Trump y ponerlo en la misma lista que a Maduro. Eso es un error de López Obrador, y estoy consciente y estoy de acuerdo con la persona que preguntó. Con respecto al imperialismo fase superior. Mire, compañero, yo leía Marx, Capital, en la escuela lo leí, en la UNAM, y lo leí aparte porque como militante. Pero yo lo que leí más, y tengo escrito mucho, inclusive en las últimas conferencias, hablé sobre la obra de Lenin, que son 56 tomos, compañeros, de los cuales yo no leí todos, pero sí leí las obras más importantes y hice un trabajo sobre esto. Y es más fácil entender a Lenin que entender a Marx. Pero además de los 56 tomos, compañeros, Lenin hizo la revolución más grande de la humanidad.
más que la francesa, desde el punto de vista de la gran contraste que había en la pobreza inmensa, en ese país inmenso, la dictadura tremenda de los zares que arrasaba con todo en el 1905, cuando el acero Potemkin, todo. Hubo una masacre enorme, así, diezmaron, fusilaron a todos los que estaban ahí. Bueno, cuando habla también, se critica que habla de la dictadura del proletariado, el centralismo democrático. Pero compañeros, allá había una dictadura, no había un régimen que por lo menos podías votar o algo. Entonces las circunstancias son diferentes. Y algunos dicen que queremos trasladar lo de allá a lo de aquí. No, jamás. Ahí está Mariátegui, que ni copia ni calco. Pero también Marx y Lenin lo dicen, esto no es un dogma, no es una receta, es una guía para la acción, que varía análisis concreto en una situación concreta. Inclusive actualmente no podemos trasladar la situación de México a Costa Rica o a Bolivia, son diferentes. Ahí estamos Bolivia, como un compañero preguntó, ¿por qué no hay tanto progreso macroeconómico en algunos países? Bolivia es el país que tiene más incremento, casi el 6-7%, cuando México no llega ni al 2%. Entonces es muy importante también tener en cuenta que el acoso a Venezuela, es imposible que se pueda progresar más, porque está acosado desde que nació la revolución venezolana. No es así nomás porque ellos hacen las cosas mal. Sí, reconocen errores, se basan en el petróleo y quieren también promover las otras industrias, que estoy totalmente de acuerdo. Este es uno de los errores. Pero el imperialismo, fase superior del capitalismo, compañeros, digamos, está vigente más que nunca está vigente la concentración de la riqueza, el predominio del capital financiero sobre el industrial, la creación de grandes corporaciones, el fomento de las guerras interpotencias, todo eso se da. La aristocracia obrera, compañeros, eso está clarísimo. Fíjense ustedes, tenemos un Romero de Champs, un corrupto, un multimillonario, en Pemex, y los subordinados obreros no lo pueden sacar. Acá la mayoría de los sindicatos están tomados por la burguesía y por el imperialismo, directamente, compañeros. Eso se quedó corto Lenin. Y otra cosa, Lenin y Marx jamás pensaron que los medios de comunicación masivos, electrónicos, que entran a las casas todos los días, tenían tanto poder. Eso Carlos Facio, mi paisano, lo llama guerra de cuarta generación. Por eso estamos idiotizados, compañeros, por eso Zapatía también. Estamos explicando lo otro. Estamos luchando con una fuerza tremenda. Cuando Mao yo lo admiro como un revolucionario, pero cuando dijo el imperialismo es un tigre de papel, ¿qué va a ser un tigre de papel? Es un tigre poderosísimo, y no solamente en armas, en las comunicaciones, en todo. Son los principales depredadores, y el pinche Trump dice que no, que él va a seguir contaminando, porque hay que producir y ganar dinero, es lo que le interesa. El tipo más repudiado de todo el mundo. Y sin embargo, muchos gobiernos van a lamerle las botas porque da asco, inclusive los europeos. Pero el imperialismo, fase superior del capitalismo, es más vigente que nunca, compañeros. Ahora, cuando Lenin, en el momento en la guerra, las octavillas, el Iskra, que era su órgano de difusión, podían compensar. Además, muchos eran analfabetos. Podían compensar la propaganda que hacía el zar. Era una cosa que se podía compensar. Ahora nosotros, con estas reuniones que hacemos aquí, con 30.000 ejemplares por día que saca la jornada, y los movimientos en algunos sindicatos, con sindicatos de electricidad, hablan, la formación política que tenemos verdadera es muy poca, compañeros. Es muy poca. Estamos luchando contra un gran tigre. Y por eso que estamos apendejados, haga la redundancia, en lugar de decir que estamos desinformados. Pero así, porque yo también me apendejo, a veces veo el fútbol y bueno, las Chivas, y yo contra la América muerte, eso sí por sentido de clase. Por sentido de clase contra la América. Pero también las Chivas es más o menos lo mismo.
Ahora me entero, fíjate, hay un chamaco que yo me llevo muy bien con los vecinos siempre, ¿no? Hay una vecinita que dice el hijo estaba allá en Chiapas y progresó, se fue como 1 año y medio allá. Entonces le dijeron a la mamá, sí, está en muy buenas condiciones, para pasar a primera división está listo, pero me tienen que dar 300.000 pesos de mordida en el cuadro de Pachuca. No, en el cuadro de Chiapas, no me acuerdo cuál. Así es, a ese nivel es la corrupción en el fútbol, ¿no? Malo de la FIFA y todo. Sí, la corrupción está extendida por todos lados. En Morena, contradicciones, antes, después, conciencia importante, macroeconómico. Bueno, esto de la conciencia social ya lo vimos en Morena. En Morena, ya le digo, tenemos que hacer verdaderos comités de base y de centros de formación política. Ahora, el compañero me dijo que el neoliberalismo es una palabra que se emplea ahora, pero está comprendida en todo el concepto que tenía Marx y Lenin sobre lo que es el imperialismo y cuál es el mundo globalizado en base al capital financiero internacional, que son los que dominan el mundo ahora. El enemigo, con respecto al enemigo, que decía uno, tenemos que identificar al enemigo y al amigo. Bueno, nosotros pensamos que sí, tenemos que identificar al amigo, porque a veces al amigo es el que está contra nosotros. Sino que vamos ahora a hacer con la Barrales, que era media colega mía, por ella yo soy piloto, ella era de las meseras de aviación. Y resulta que ahora tiene en Miami, que es el símbolo de la gusanería, tiene una casa de $1 millón, ¿no? Y dice que hoy ella va a ser candidata al gobierno de la Ciudad de México. Bueno, no habla ni una palabra de izquierda. La palabra de izquierda es la igualdad de la mujer, que estoy totalmente de acuerdo con la igualdad del matrimonio, y hasta ahí llega su izquierda. Ahora, ¿qué va a hacer con la derecha que está contra Venezuela? A muerte el PAN, todo el PAN está contra Venezuela, a muerte, contra la integración de América Latina y a favor de los gringos. No con Trump, pero sí a favor del que venga de los gringos. Bueno, entonces, otra cosa, otro compañero que me dice que es ser de izquierda, Yo tengo una idea personal de lo que es ser de izquierda. Porque de izquierda se dicen todos, se dice, Barrales, los chuchos se dicen de izquierda. No tienen nada de izquierda, nada de izquierda. ¿Quién más? Barbosa, imagínate, de izquierda. Y el otro, espérame, uno mismo que se llama, se me fue el nombre de uno. Delgado, ¿cómo es? Mario Delgado. Mario Delgado, lo tengo en una foto, junto con la Gómez del Campo y junto con Ayú, que era el presidente de la Asamblea, una foto contra el gobierno de Venezuela. Y Mario Delgado es un senador que está aliado ahora está en Morena. Con esa gente contamos. Y Zoe Robledo salió en una foto también, lamentablemente con Dolores Padierna también, y la estimo mucho porque tiene ideas bastante contra Venezuela. Salieron con la camiseta de Clinton, como si Clinton fuera una blanca paloma. Clinton era peor que Trump, tal vez, seguro, con un idioma diferente, pero quería ir a la guerra contra invadir Siria y contra Irán y todas estas cosas. Es una halcona esa vieja, no, tranquilo, y están llenos y son corruptos además. Bueno, ser de izquierda, primero ser antiimperialista, compañeros. Primero ser antiimperialista. Si no eres antiimperialista y tú no pones en los conceptos de tus proclamas soy antiimperialista, para mí no ser de izquierda. Solidaridad con Cuba. No, que Cuba no, que no, fíjate que no hay libertad. Si no entienden eso, no puede ser de izquierda. Solidaridad con todos los países que quieren hacer
digamos, independizarse nada más, que tienen una vía autónoma, que puede ser Venezuela, Bolivia, Ecuador, en fin, todos estos países y las luchas internas de todos estos países. Eso es ser de izquierda. La integración de América Latina no podemos desconocernos nosotros, porque ni Bolívar, ni Martí, ni Suárez, todos esos, Juárez también pensaba en algo de estas cosas, pero los que más hicieron fueron Martí, Bolívar y San Martín allá en el sur. Bueno, si no tenemos concepto de la integración de América Latina para enfrentar al imperio y a otros imperialismos como el inglés, que lo tenemos ahí en las Malvinas, compañeros, está acá, y con armas atómicas en las Malvinas. Y el imperialismo español también, que no tienen su cuarta flota aquí, pero desde el punto de vista financiero quieren apoderarse de todo. También, si nosotros, algunos dicen, sí, yo soy marxista, pero no leninista, hasta ahí se les acaba. Lenin es el que interpretó mejor y llevó a la práctica las ideas de Marx en momentos diferentes, porque fue diferente el momento antes de la Comuna de París, en el 1870, cuando las ideas de Marx, que duró 2 meses, que después de Lenin, que hizo una revolución y dirigió y formó el Ejército Rojo, que después venció el nazismo. Y la idea de la lucha por la paz. Y por la preservación del medio ambiente. Eso es ser de izquierda, compañeros. Eso es ser de izquierda. Entre otras cosas, eso es mi opinión personal. Bueno, con respecto al compañero Stalin, que le dicen no le gusta mucho que le digan compañero, pero compañero, las situaciones que se vivían ahí, mira, empezando, la propaganda máxima que hicieron contra Stalin fue el mismo imperialismo. Así que no tenemos la información suficiente, yo no la tengo. Yo no la he leído libros contra de Stalin y a favor de Stalin. Pero, después de Lenin, digamos, el desarrollo, hubo matanzas, hubo de todo, ¿no? Como decía la compañera, voy a rebatir otra cosa, de las matanzas. Sí, hubo matanzas de compañeros, pero hubo una lucha interna feroz. Además, estaba atacado por 14 potencias desde que empezó la Unión Soviética para adelante. Las guardias blancas internas, una guerra civil permanente. Y, digamos, a pesar de todo, a pesar de Stalin y todo el desarrollo fue uno de los desarrollos más grandes de la historia. De ser un país que sea un país feudal, a ser una gran potencia que pudo equiparar desde el punto de vista científico y pudo superar desde el punto de vista científico al imperialismo gringo, que no le cayó nada más que una bomba, nada más que fueron Pancho Villa, en aquel momento que invadió, y las Torres Gemelas, nada más. Los gringos no les pasó nada. En la guerra mundial les murieron 300.000. En la Unión Soviética murieron 30 millones. Bueno, entonces sí comparto lo que dice el compañero que habló de Stalin, y estoy de acuerdo. Yo no estoy allí, no, el Pepe Stalin me demuestra, no. Pero hay que comprender y hay que evaluar bien lo que pasó. Era una guerra, y la guerra patria no podemos negar. Yo tengo hice una ponencia sobre la gran guerra patria que salvó la humanidad. No, Stalin estuvo en el frente y estuvo en Moscú con el sitio y no se fue a asilar en ningún lado. Estuvo ahí comandando la fuerza junto con el general Zhukov. Digamos, no es cualquier cosa. Y el compañero Stalin, le dicen, yo le digo compañero también, es un compañero medio, no muy suave, pero sí, al fin y al cabo. Pero no se acuerdan que Churchill y Roosevelt le dijeron y felicitaron, si no fuera por ti, quién sabe, lo tuvieron que reconocer. Y hubo una alianza con el imperialismo gringo, pero estaba el imperialismo peor, que era el de Hitler. Bueno, entonces, lo que decía, sí, mató mucha gente, pero lo que ha matado el mundo occidental, en todas las guerras, inclusive la Primera Guerra Mundial, murieron 20 millones. Y ahí no había ningún socialismo de nada. En Vietnam tiraron más bombas que en la Segunda Guerra Mundial, compañeros, masacres enteras. En Corea.
En el África, en Sudáfrica, después de la Segunda Guerra Mundial, el que mató más gente no fue Stalin, compañeros, fueron los gringos, y no una persona sola. Todos los que pasaron, casi todos los presidentes fueron guerreristas y lo siguen siendo. En Irak murieron 1 millón de personas nomás. Así que comparado con todo eso, Stalin, con los asesinatos que hubo, es un niño de pecho, compañeros, la verdad. Que yo no voy a decir que aunque mueran 4, que está bien, pero en las guerras y en las revoluciones muere gente. En la Revolución Francesa, ¿cuántos se echó Robespierre en la guillotina? ¿Cuántos, compañeros? Y fue la cuna de la democracia. En todas las guerras pasa eso. También en Cuba, al primer siglo pasaron al paredón unos cuantos, pero yo no voy a contar si fueron 1 millón o fueron mucho menos, por supuesto. Pero el presidente Juárez, cuando mandó matar a Maximiliano y al, ¿cómo era el otro? Lo empezaban con M todo, Maximiliano, Miramón y el otro, sí. Bueno, ahí lo fusiló. Y muchos lo critican. Bueno, así son las cosas. Nosotros quisiéramos que las revoluciones nunca se muera nadie, ¿no? Entonces después estamos hablando de la reforma, digamos, ¿qué se está haciendo en América Latina? En América Latina se están haciendo reformas, ninguna revolución, excepto la de Cuba. Está la revolución del siglo XXI de Venezuela, pero todavía, con todas las broncas que hay internas y externas, no se ha desarrollado. En Bolivia más bien sí se desarrolló. Pero como decía Rosita Luxemburgo, una reforma puede ser un medio, la revolución es el fin. Entonces puede quedar en una cosa amorfa o una reforma sin llegar a la revolución, pero son caminos que estamos emprendiendo frente al contexto internacional que es tremendamente desfavorable, y sin embargo estamos haciendo cosas. Ahora, estos regímenes como Macri y el de Temer de Brasil, esos tipos de régimen neoliberal y antipopular, ya fueron derrotados y están haciendo lo mismo, pero peor, con más represión. Hoy o mañana se van a derrotar. Lamentablemente nuestras vidas son tan pequeñas y los minutos son minutos para la historia. Pero seguimos para adelante. Lo peor es quedarse indiferentes y apáticos, y nosotros, aunque seamos poquitos, tenemos que difundir eso por todos lados que se pueda, compañeros. Yo no me acuerdo no sé si me quedó alguna pregunta. Costa Rica precisamente, compañeros, esa idea está bien, la idea teóricamente, la de Costa Rica es de no tener a Fuerzas Armadas, pero tienen siempre anclados barcos pertenecientes a la Cuarta Flota. Además, el gobierno de Costa Rica es uno de los gobiernos, ahora se llama el grupo de Lima, que son 12 países que están contra Venezuela, que México, por supuesto, está en primera línea ahí, Perú, Costa Rica, Honduras, Chile, Uruguay, por suerte, zafó por presión del Frente Amplio, porque ya querían entrar ahí también. Chile, Colombia, ahí son 12 países, el grupo de Perú. Bueno, compañeros, si no tienen otra pregunta, yo les agradezco la atención que me están prestando y adelante. Bien, pues bueno, muchas gracias, Walter, por tu A ver, ¿qué pasó? Bueno, yo creo que es una cuestión compleja, ¿no? O sea, definir realmente qué es de izquierda. Bueno, y yo en lo personal creo que un verdadero izquierdista debe reconocer los errores que ha habido en la izquierda y en el socialismo y en el comunismo. Y bueno, usted mencionó que había errores durante el socialismo en la URSS. Va a haber. Y en Cuba, y entonces me gustaría que usted diese unos ejemplos de cuáles podrían haber sido esos errores y puntualizar en qué se podría mejorar. Incluso hasta el mismo Che Guevara en sus discursos a los jóvenes decía que las acciones que se volvían rutinarias y monótonas perdían fuerza, ¿no? Y él
textualmente en su discurso decía, ¿sabes qué? Aún en este pequeño pero vasto momento de nuestra revolución ha habido varias iniciativas que han fracasado por no haber tenido la organización y por no haber escuchado a las bases proletarias de Cuba. Y en otro discurso también dirigido a los jóvenes, el Che Guevara decía, el joven comunista debe cuestionar, el joven comunista debe pedir aclaración de lo que no está claro y también tiene que estar en contra de lo que es injusto sin importar quién lo diga. Y aquí el Che, obviamente a lo mejor no quería que se le criticase a sí mismo, pero aquí el Che, al dar la premisa de criticar a lo injusto, a pesar de quien lo diga, sea Dios, el Papa, Castro, Bolívar, quien fuese, o sea, el Che da esa premisa de que el verdadero izquierdista tiene que defender la verdad, sin importar que incluso quienes dicen defender la verdad, pues no lo hagan. Y entonces yo creo que me gustaría que se puntualizase esos errores que hubo, tal vez incluso de costos humanos importantes, tanto en la Unión Soviética como en Cuba. Por ejemplo, a Fidel Castro se le critica mucho de haber deportado muchas personas, de haber limitado muchos derechos individuales, y creo que es importante puntualizar cuál es el problema, ¿no? Yo tengo un amigo que fue a Cuba y dice, es que en Cuba todos tienen internet y todos tienen agua, pero llegando a una hora a todos se les quita. Entonces una persona que es muy individualista va a decir, ¿sabes qué? Pues en Cuba no se respetan mis derechos porque me quitan el agua y no sé qué. Pero no piensa que todo el mundo tiene agua. Y aquí en cambio en México, en otro país que se dice liberal y democrático, a lo mejor si yo tengo dinero voy a poder tener toda el agua del mundo, pero hay gente que no tiene agua. Entonces pues el proteger al colectivo implica ejercicios o sacrificios individuales, pero cuando esos sacrificios, cuando esos cuestiones individuales afectan al colectivo, se vuelve como un tipo de dictadura. Por ejemplo, durante el gobierno de Castro hubo un amigo suyo, se llama Uber Matos, le escribió una carta diciendo que él no creía que el unirse a los factores o a los ideales de la Unión Soviética fuese la mejor opción y pidió renunciar al gobierno de Castro. Y lo que hizo Castro fue condenarlo 20 años a prisión y después salió y está en Miami ahorita y fue uno de los principales elementos en el movimiento anticastrista. Y alguien podría decir, bueno, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cómo definir realmente en cuestiones objetivas, admirando los logros de Castro y también criticando los errores, cómo poder hacerlo? O sea, yo creo que debe de ser una cuestión meramente ideológica. ¿Sabes qué? ¿El Che Guevara cometió errores? Sí, cometió errores. Pero el mismo Che da la premisa de poder tomar lo bueno de él. Entonces, me gustaría que, como izquierdista, nos diese su opinión de cómo enfrentar también al izquierdismo que, pues, se corrompió. Porque el enemigo más que ser el imperialismo es el poder. ¿Cómo combatir? En síntesis mi pregunta sería, ¿cómo combatir al poder? Sin importar si seas de izquierda o derecha, porque el poder corrompe a todo el mundo. Bueno, compañero, respondiéndote lo último, dime, corresponde a todo el mundo, pero si no concebimos la lucha de clases y los intereses de clase, ahí parten las cosas. No es combatir al gobierno por la derecha o combatirlo por la izquierda. Eso es lo fundamental. Tenemos que tener la idea de la lucha de clases. Yo no sé si lo dije para ser de izquierda, que se necesita tener la idea de la lucha de clases. ¿Y por qué defendemos a Venezuela? Por los errores que hubo. Por ejemplo, un error fundamental de Venezuela, no haber propiciado otro medio de producción y encancillarse en el petróleo. Eso es un error. Bueno, pero si no entendemos la lucha de clase, por los errores, siempre lo sostengo, errores que hubo, que Maduro, inclusive de Chávez, pero acá tenemos que sacar adelante por la lucha de clases a nivel internacional, porque Venezuela constituye, digamos, una luz en el camino para independizarnos del imperio, porque la lucha de clases no es como antes, que decía Marx, decía proletariado y capitalista o burgués. No, la lucha de clases es mucho más compleja. Inclusive acá en América tenemos el problema de los pueblos originarios.
y tenemos el problema que el capital no está tan desarrollado como fue en la época de Marx en Inglaterra, ¿no? Entonces son diferencias que tiene que haber en cada uno de los países. Pero me dices otro error de Hugo Mato, que no estaba de acuerdo con la Unión Soviética. Si no hubiera sido por la Unión Soviética, cuando los gringos quisieron atacar a Cuba, Cuba hubiera desaparecido, compañero. Todo el armamento, toda la instrucción, toda la economía, toda la compra de petróleo. Entonces la Unión Soviética, que en ese momento ya no estaba Stalin, pero la Unión Soviética no solamente en eso, la Unión Soviética influyó a la libertad, digamos, de Sudáfrica. Y ahí lo dice Nelson Mandela, inclusive Cuba. Cuba estuvo, digamos, descolonizando con el apoyo de la Unión Soviética a los países del África. Compañeros, no es cualquier cosa. Y los errores van a seguir, compañeros, porque la verdad que el ser humano tiene errores. Además, es mucho más difícil hacer una revolución planificada que el laissez-faire, como dicen, el dejar hacer del capitalismo, que cada mundo haga lo que quiera y que el Estado no intervenga para nada. Entonces, sí, es un esfuerzo tremendo. Y la disciplina que nosotros no estamos acostumbrados, compañeros, a veces no la damos. La disciplina, tienes que ir hasta al lado y todo, no, yo no voy, porque no, tengo que ir a una fiesta. Ahora hay una compañera que iba a acompañarme para vender los libros y que tiene un concierto en el Zócalo. Dice, bueno, pero terminas en concierto y yo te voy a buscar. No, porque no voy a dormir. Entonces ya, compañera, ya no te cito más, porque la verdad que, digamos, yo también tenía una fiesta ayer. Fui a la fiesta, pero vengo para acá. Porque así es, mientras uno tenga esa juventud que quiere tener, uno no envejece. Pero sí, los años pasan. Ahora sí, hubo una cantidad de errores, sobre todo en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, digamos, además de Stalin, que hay que ver las circunstancias especiales que estaba, no es cualquier cosa. Se dejó de lado la participación y la concientización de las masas. Eso lo discutíamos con Guerrita, que coincidimos casi todo, con Ángel Guerra. La burocratización. Y después, compañeros, yo tengo libros y tengo confesiones de cuando entró Gorbachov con la perestroika. La idea era tirar el socialismo y meterse a la economía de mercado, cosa que lo lograron. Después Yeltsin, ese borracho, fue el que prácticamente entregaba a la Unión Soviética al imperialismo, a la Rusia en ese momento. Y ahora vino este nacionalista de Putin, que sin dejar de ser capitalista, hay que reconocer que está ayudando desde el punto de vista financiero y de armas tanto a Cuba, tanto a Venezuela. Eso es importante, y los chinos también. Entonces ahora son aliados, son capitalistas. El chino, chino tiene otra cosa más confusa, pero por ahí va. Recién se hizo el 19 Congreso y las perspectivas son muy buenas. Sacaron 200 millones de la pobreza y van a seguir para el año 25 eliminar la pobreza de China. No es el socialismo, pero algo están haciendo y están ayudando a Venezuela. Ahora, errores tengo yo a cada rato. La otra vez me di la vuelta a la izquierda, viene una patrulla, me quería cobrar una mordida y me equivoqué. No, pero usted se atravesó, que va al corralón. Compañero, yo no doy dinero, llévenme al corralón. Entonces, como a ellos no les conviene eso, porque tenía que perder el tiempo, me devolvieron. Gracias, compañero, los felicito por su honradez. Pero tenemos que tener también errores. En aviación cometí varios errores yo. Que en una vez meterme en una tormenta y allá en Monterrey, y hubo una tormenta que casi nos deshace el avión. Y aterrizamos y se cerró y hubo una inundación brutal. Y yo tendría que haber dado vuelta y no llegado ahí. Es decir, todos tenemos errores como seres humanos y lo vamos a seguir teniendo, y en la izquierda más, porque inclusive no tenemos una idea coherente. En las izquierdas acá, cuando estamos estoy en el comité promotor de conmemoración de la Revolución de Octubre, hay 100 movimientos sociales procomunistas. Todos piensan diferente. Y no hay ningún partido que aglutine todo eso para hacer un partido comunista y estar en la lucha electoral. Porque la lucha electoral, compañeros, la decía mismo Lenin en su obra La enfermedad infantil del comunismo,
del izquierdismo en el comunismo. Todos los medios que podamos intervenir, sean electorales, parlamentarios, hay que estar presente en todos. No me meto en el Parlamento. Sí, tener un partido comunista y meternos en el Parlamento. Ahí está el Partido Comunista de Uruguay, que es uno de los mejores que hay. Ahí está metido en el Parlamento y está criticando al Tabaré Vázquez. Y está apoyando a Venezuela y todo eso. Bueno, entonces lo de esos errores, compañeros, lamentablemente, si no hubiera errores, ¿cuántos errores? Yo que soy de la aviación, ¿cuántos errores cuando empezó la aviación murieron por errores? Y ahora la aviación es lo más seguro que hay. Lo más seguro que hay, y sigue habiendo errores de pilotos, sobre todo los errores son nuestros, de los pilotos. Y así hubo errores en la Comuna de París, hubo errores en la Unión Soviética, hubo errores en Cuba, hubo errores en Venezuela, y va a seguir haciendo errores, pero tenemos que superarlos. Tenemos que superarlos y siguiendo la lucha, compañeros. Y hasta la victoria siempre, y muchas gracias, compañeros. Ok, muchas gracias. Y bueno, no hay que olvidar que somos humanos, ¿no? De los dos lados. Bien, ahí por ahí anda un botecito. Recuerden que nosotros nos sostenemos con sus donaciones, tratamos de ser lo más autosustentables. Pues bueno, le agradecemos al compañero Walter Martínez Alves la presentación de este libro. Ya saben, el libro está a la venta de este lado en la mesa de tazas. Tenemos tazas, más libros, o sea, lo importante es difundir la cultura, el conocimiento. Entonces, recibe de la compañera Rosa Vizcarra su reconocimiento y un presente de acá de la ciudad de Puebla, del Círculo de Reflexión y Conciencia Colectiva, Hermanos Cerdán.